Hola, mi nombre es Danny Domínguez. Trabajé como especialista de jóvenes en el sistema de cuidado de crianza local del sur de la Florida. Personalmente he enfrentado el rechazo familiar y el estigma social debido a mis experiencias con el género y la orientación. Escuchará a los jóvenes y las familias afectadas por todos estos temas y los recursos que han sido útiles para otros y que pueden ser útiles para usted. Los estudios realizados por los Centros para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos en el condado de Miami-Dade encontraron lo siguiente para nuestra región entre los jóvenes de la escuela secundaria. Para jóvenes de 14 a 18 años, es típico que aproximadamente el 15% de los jóvenes afirmen que no son heterosexuales o que cuestionan su orientación. Las escuelas del condado de Broward encontraron que aproximadamente el 2% de sus estudiantes se identifican a sí mismos como transgénero o de género no binario. Yo mismo clasifico mi experiencia de género como no binaria y utilizo los pronombres ellas en lugar de él o ella. Los padres pueden estar molestos porque esto no es lo que querían o tenían en mente para sus hijos, o puede ir en contra de las creencias culturales o religiosas o simplemente no comprenden cómo pudo haber sucedido esto en nuestra familia. Hola, me llamo Tomás. Yo vivo aquí en Miami, pero me criaron en Panamá. Mis recuerdos de Panamá era cuando tenía 5 años. Yo era muy masculino. Pero la cosa que me hace un poco diferente es que yo soy transgénero. Y en esos tiempos la gente no tenía la mente abierta. Me siempre estaban diciendo que la manera que yo era malo, que iba al infierno, que Dios no puede amar a una persona así. Y también en el mismo dicho me estaban diciendo que yo tuve que ser el ejemplo para todo el mundo. A esa edad era muy pesado para tener tanto presión y también tanto confusión. Hola, yo me llamo Vilma Valladares Díaz. Yo me crié en el estado de New Jersey y vine para Miami en los 90s. Yo trabajo con niños como trabajadora social, reunificándolos con sus familias. Hola, me llamo Laura Díaz, yo soy la hija de Vilma. Yo estudio música en la escuela Miami-Dade College y estoy terminando allí para continuar mi escuela en UCF. Cuando yo tenía 18 años, mi mamá preguntó si yo estaba lesbiana y yo dije sí. La decisión de hablar con Laura vino a través de ciertas conversaciones que tuve con el papá de Laura, que nosotros sospechábamos que ella era lesbiana por la manera que estaba vistiendo, por problema educacional, había hecho ciertos análisis psicológicos y salió que ella tenía cierta confusión con su orientación sexual. Cuando yo hablé con ella muy emocional, porque no entró en las esperanzas que uno tenía por ella, no es algo que uno naturalmente espera de sus hijos. Poco después que supimos que Laura era lesbiana, ocurrió el tiroteo en el Nightclub Plus en Orlando. Eso a nosotros nos dio mucho miedo porque de repente nos vimos en la posición de los padres y los familiares de los que mataron en ese nightclub. Y es una cosa que le da miedo porque por ninguna culpa de ellos, de nada que ellos hicieron, ahora la gente lo ha estado atacando. Cuando yo que pasó en Orlando con el Nightclub Pulse, ese día mi mamá y papá estaba en Orlando y yo estaba
chispeando ese día y todo. Y cuando yo ahí, yo no sabe qué hacer porque esos son muchachos, son padres, son hijos, son todo. Hay quien tú sabes todo el día. Cuando tú sales de tu casa, tú tienes un miedo para salir porque tú no sabes qué está esperando en el otro lado de esa puerta. Pero todo necesita ser en ese otro lado de esa puerta porque tú no puedes vivir así en la casa. Y para mí, cuando yo salgo, yo necesito mirando de mí atrás yo no sabe qué está pasando. Y cuando eso pasó, yo estaba angustiado porque otro más está muy cerca de mi cumpleaños también. Para mí yo no sé cómo vivir con alguien así porque todo el día esos son alguien que tú sepas y yo no sé qué hacer nomás con eso. Hola, mi nombre es Efraín Sorá. Soy cubano, casado, con 3 maravillosos hijos y 3 bellos nietos. Los muchachos y yo, cuando según ellos iban creciendo, acostumbramos a ir a tomar café a algún sitio, pues ahí eran donde conversábamos, a veces de cosas importantes, a veces cosas no tan importantes, a veces conversábamos sobre temas que no tenían relevancias, pero era un tiempo de compartir familiar. Y hubo una oportunidad en que mi hija Roxy me pidió que fuéramos a tomar café. Y lógicamente yo siempre decía que sí porque yo sabía que había algo que querían conversar con uno. Cuando llegamos al sitio que parqué, estacioné el vehículo, en ese momento me dijo antes de bajarnos, quiero decirte algo, quiero confesarte algo. Entonces, bueno, ¿qué es? Y me dice, soy gay. En ese momento pasaron muchos pensamientos por mi mente. El primero fue la confianza que ella tuvo en mí. No fue a su mamá decírselo, sino que la primera persona que ella se manifestó sus sentimientos fue a mí. Y yo tenía que responderle de la misma forma, con esa misma confianza, con la confianza en ella que no me estaba tratando de escandalizar, no estaba tratando de incomodarme, sino al contrario, estaba teniendo una confianza en mí que a veces nuestros hijos no la tienen en uno. Entonces yo pues lo que hice fue que le respondí, le traté de responder con la misma confianza con la cual ella vino y abrió su corazón a mí. Y yo creo que ahí llegué a reconciliar de cierto punto que años después le comentaba yo a mi hija y le decía, le doy gracias a Dios todos los días porque tú eres gay. Le doy gracias a Dios porque yo pude ver, me ha dado la oportunidad de verte a ti, ver un ser humano desde los ojos de Él. Y ahí fue donde yo comprendí la relación entre Dios y nosotros los seres humanos. Y yo creo que eso es algo que toda persona, especialmente cuando nos hablan, nos dicen cosas inesperadas, nuestros hijos vienen a nosotros y nos dicen, yo soy gay, yo soy lesbiana, yo soy transgénero, yo soy. Pero en realidad eso no es lo que define a la persona. La orientación sexual no es lo que define a la persona. Lo que define a la persona es su interior, es su corazón. Si ese corazón siempre ha sido un corazón noble, un corazón bueno, no importa lo que sea su sexualidad, siempre va a ser un corazón bueno. Hola, mi nombre es David, tengo 23 años, yo soy colombiano, mi familia se vino a este país cuando yo tenía 6 años. Estudié aquí en Miami y estoy aquí con el Yes Institute para dar mi historia. Yo me di cuenta que yo era gay y que yo no encajaba en una de las maneras más importantes, una de las reglas más importantes que tienen para el género. A mí no me gustan las mujeres, a mí me gustan los hombres. Entonces, eso fue para mí, para mi familia, para mis amistades, fue un shock cuando se dieron cuenta que yo era gay, porque no se lo esperaban. No hay
yo no encajaba en el estereotipo de cómo un hombre gay debería actuar. Mi salida del closet fue súper larga y súper complicada. Cuando yo tenía 13 años, mis padres se dieron cuenta que yo era gay. Ellos se asustaron, ellos como todo padre latino, pensaban que no estaban muy seguros en cómo reaccionar y temieron por mí, pensaban que yo me iba a ir bajo un rumbo equivocado y que no iba a tener la vida que ellos querían para mí, que era una vida feliz, una vida plena. La mejor cosa que ellos podrían hacer por mí es quitarme esta confusión que yo tenía para que yo pudiera vivir una vida heterosexual y plena. Desafortunadamente eso no funcionó. Yo fui a terapias, yo fui a grupos de apoyo, me hicieron tiempos de liberación, de oración, de exorcismos en la iglesia y nada nunca funcionó. Nunca pude quitarme esta característica de mi vida. Hasta que por fin, al final de mis años de universidad, decidí salirme del closet ya del completo. Y ahí sí comencé a tener unos problemas con los líderes de la organización cristiana. Y tuve un tiempo bien traumático porque tuve que enfrentarme a todas las cosas que me habían dicho por fin. Por fin me tocó enfrentarme con todas las ideas de que ser gay es un pecado, de que yo valgo menos porque soy gay. Y me tocó aceptarme como yo era. Y eso para mí fue muy difícil. Yo necesité cambiar el paradigma de mi mente completamente. Yo terminé la universidad severamente deprimido. Yo fallé los últimos 2 semestres de la universidad. Por la gracia de Dios, yo todavía me gradué. Pero en verdad que esos últimos 2 semestres fueron increíblemente difíciles. Yo perdí la esperanza. Pensaba que mi vida ya estaba acabada, que no iba a poder encontrar el propósito verdadero de mi vida porque ya lo había perdido. Hola, me llamo Jennifer y tengo el privilegio de ser la madre de este niño creativo, maravilloso, que no se conforma con las expectativas del género. Bueno, me llamo Cooper y tengo 7 años y me encanta vestirme como una niña, pero quiero ser un niño. Y a medida que crecía, descubrimos que él tomaba el género en un espectro. Y a Cooper realmente le gusta solo lo que realmente le gusta a Cooper. No se trata necesariamente de una cuestión masculina o femenina. Y le permitimos a él, como padres, ser quien es. Y creemos que su autenticidad es muy emocionante. Cuando Cooper ingresó a la escuela en primer grado, solo se ponía faldas. Entonces los niños comenzaron a notar realmente que se trataba de un niño pequeño vestido de niña. En ese momento recibió más preguntas. No necesariamente bullying, pero definitivamente llegó al punto en que estaba cansado de explicar por qué era un niño que le gustaban las cosas de niñas. Los datos también muestran que los jóvenes homosexuales y bisexuales tienen de 2 a 3 veces más probabilidades de estar involucrados en el acoso y la violencia escolar. En el sur de la Florida, ya en la escuela media, aproximadamente el 34% de los estudiantes admiten burlarse de sus compañeros con insultos anti-gays. Aproximadamente el 6% de los jóvenes heterosexuales hacen un intento de suicidio en un año determinado, mientras que entre los jóvenes homosexuales y bisexuales vemos a una tasa de intentos del 24%. Los jóvenes homosexuales y bisexuales son 4 veces más probables de hacerse daño a sí mismos. Esto no significa que su hijo en particular estará contemplando el suicidio. Significa que los jóvenes homosexuales y transgénero tienen un mayor riesgo en general de hacerlo. También existe un mayor riesgo de que los jóvenes homosexuales y bisexuales recurran a las drogas y al alcohol como una forma de lidiar con los factores estresantes emocionales al descubrir que ahora están en un grupo socialmente estigmatizado. A los 18 años empecé a tomar mucho y a jugar con drogas, experimentar. Y fue un tiempo que tenía mucho rencor y estaba bien oscuro ese tiempo. Pero empecé a buscar la información de qué era y fui a hablar a un terapista. Y cuando fui a la terapista, ella me dijo, sí, tú eres transgénero y esto es lo que puedes hacer, pero es tu decisión. Yo decidí a tener una transición médicamente
También a la segunda visita yo llevé a mis padres para decirlo, lo que iba a pasar. Estaba bien nervioso y también yo sabía que ese podía ser el momento que iba a perder mi familia. Cuando le llevé a la cita, cuando dije lo que estaba pasando, mi mamá se puso a llorar. Y mi papá, después de un tiempo, me dice, bueno, yo sabía de que tú eras 4 añitos y yo sabía que algo estaba raro contigo. Y después de ahí yo empecé a cambiar y 6 años después de eso, yo paré de tomar, de hacer drogas, cogí un trabajo bueno, empecé a la escuela otra vez. Era como, era un cambio, porque ya estaba feliz conmigo mismo. Y ahora mi vida es bien, bien diferente. Después de un año yo estaba usando sustancia y yo estaba recogido de la policía. Y yo fui de ellos. Después de eso yo estaba usando sustancias y yo fui cogido de la policía. Ellos supieron de yo estaba usando y el proceso para después de eso necesita ser por corte y probation y sacar ese record de mi cosa es algo que no vale la pena en el resto del día. Cuando la policía vino a la casa con Laura y averiguamos por qué fue un momento que me dio a mí mucho miedo. Yo he trabajado con adicción y uno sabe todos los peligros y lo difícil que es algo así. Nosotros pedimos ayuda para poder resolver el problema o trabajar con el problema. Fuimos a muchos centros que nos mandaron y porque Lara, aparte que tenía problemas con sustancia, también tiene problemas educacionales y al ser lesbiana la mayoría de sitios no querían bregar con un diagnóstico tan complicado. Y así fue que nos mandaron al centro Yes. Aquí fue el primer sitio que yo me sentí que no nos estaban juzgando y aunque ellos no bregan directamente con eso, ellos nos brindaron las puertas, nos oyeron y nos hicieron sentir como que ellos trataron, por lo menos nos trataron bien y nos trataron de dar la ayuda que pudieron. Llevo ya 2 años fuera de la universidad y recientemente tuve un incidente bien feo donde tuve una pelea bien fuerte con mi hermano menor aquí en Miami y me terminaron metiendo en un hospital psiquiátrico por el Baker Act o por la ley Baker y por eso terminé en un hospital por 5 días donde me diagnosticaron con el síndrome bipolar y desde entonces he estado bajo medicación, bajo auspicios de un doctor, de un psiquiatra. He comenzado a ir a terapias, a psicólogos. Hoy en día todavía estoy tratando de reprogramar mi mente para aceptarme y amarme como yo soy, como un hombre gay, pero no ha sido fácil pero a la misma vez he recibido tanto apoyo y he tenido tanto. Soy muy afortunado de tener las amistades y las personas que me quieren, que me rodean y que me apoyan. Tengo un sistema de apoyo y una familia que me ama incondicionalmente y eso ha sido la gran diferencia en mi vida y lo que me ha ayudado a mí a no tomar una decisión bien fuerte, a no cometer un error como el suicidio o como hacerme daño a mí mismo. Entonces, pero ahora estoy en ese proceso de mejorarme y de aliviarme mentalmente.
Invitamos a Yes Institute para que vengan a hablar con todos los niños de primer grado y estaban muy emocionados de saber que estaba bien que un niño usara cosas de niña y que una niña usara cosas de niños. Y realmente rompimos algunos de los estereotipos. Y él tuvo un gran año y creo que educar al personal y a los estudiantes es muy importante para que todos entiendan que esto es algo aceptable y que Cooper puede ser quien es. Entonces, Cooper, si no te permitiera usar la ropa fabulosa que usas o maquillarte, ¿cómo te sentirías? Me sentiría muy triste. Cuando comencé este viaje como madre de un niño como Cooper, una de las primeras cosas que vi que realmente me asustó fue la tasa de suicidio de los niños. Y ahí mismo decidí que apoyaría a mi hijo sin importar nada. Ser padre en la sociedad es bastante difícil. Hay tanto criterio sobre cómo criar a los hijos que tener un hijo como Cooper probablemente lo haga más intenso. Cuando salgo al supermercado con un niño pequeño vestido como una niña, definitivamente siento que me juzgan y a mi hijo también. Una cosa que realmente me ha ayudado como madre y a nuestra familia fue encontrar a otros que tenían hijos que eran similares y saber que no estamos solos y que hay otros padres que están luchando con el mismo tipo de decisiones. Y cuando encuentres esa comunidad, la llamo tribu, cuando encuentres tu tribu y encuentres otros padres que te pueden ayudar y que estén más avanzados en el camino o que puedas ayudar, realmente hace una diferencia. Así que comuníquese con Yes Institute, incluso a mí misma. Hay mucha gente que quieren ayudarlos con su familia y que estén en el mejor lugar donde puedan estar. Para los padres que descubren que su hijo no se identifica exclusivamente como heterosexual o que su hijo experimenta angustia y malestar en torno a su experiencia de género, las noticias pueden ser una sorpresa que puede traer muchas preguntas y preocupaciones. Lo más importante que pueden hacer si es padre es hacerle saber a su hijo que es amado. Los estudios muestran que los niños que intentan suicidarse o autolesionarse debido al estigma de género y orientación encuentran que el rechazo de los padres aumenta enormemente la ideación suicida. Gracias por ver este video. Por favor recuerde que si alguno de los temas tratados en este video aparece en su vida o en la vida de un ser querido, sepa que no está solo. Para recursos sobre la salud mental en Miami-Dade y el condado de Monroe, contacte a South Florida Behavioral Health Network. Existe una comunidad completa de colegas y profesionales en el sur de la Florida que pueden guiarlo hacia recursos útiles y apoyo. Contacte a Yes Institute para comunicación y educación. Y para obtener una línea directa nacional para la prevención del suicidio 24/7, llame al Trevor Project.